Compañeros, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Me escuchan bien, chicos? Por favor, ¿me confirman? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Compañeros, les presento excusas a todos. Tuve un inconveniente con el tráfico ahorita que venía y no pude llegar a tiempo a la oficina. Esperemos entonces que el tiempo nos rinda en la medida de lo posible. Les doy, compañeros, a todos la bienvenida a este nuevo encuentro virtual. Hoy ya vamos entonces a entrar en materia con respecto a la asignatura, determinando el concepto de presupuesto y para que ustedes se hagan más o menos una idea de para qué funciona esta importante herramienta financiera. Entonces, compañeros, iniciemos. La lista la paso ahorita al final del encuentro. Entonces, generalmente, muchachos, cuando en una organización se termina un periodo, generalmente suele realizarse una evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño. Cuando nosotros hablamos de una evaluación de desempeño, es una actividad que normalmente se lleva a cabo cuando un periodo ha terminado y se ejecuta, se lleva a cabo con el objetivo de poder analizar si los objetivos o las metas que se trazaron en determinado momento fueron o no alcanzadas, fueron o no cumplidas. Necesitamos evaluarnos, analizarnos, a ver cómo estuvo nuestra gestión, cómo estuvo nuestro rendimiento, cómo estuvo nuestro desempeño en ese periodo particular. Entonces, normalmente cuando en una empresa se realiza una evaluación de desempeño, generalmente los socios o accionistas que conforman la empresa están a la expectativa, ¿verdad? Generalmente están a la expectativa, más allá de conocer cuáles fueron los resultados. Ese es un aspecto obviamente que los socios o accionistas quieren conocer. ¿Cómo nos fue? ¿Cuáles fueron los resultados? Pero más allá de que la expectativa gire en torno a los resultados, porque en la mayoría de los casos, cuando se hace esa evaluación de desempeño, ya los gerentes, ya los accionistas, para ese momento tienen más o menos claridad de cómo les fue, si cerraron el año bien o si cerraron el año mal. Entonces, más allá de que los socios o accionistas de una empresa, en el momento de realizar la evaluación de desempeño, deseen conocer los resultados del periodo, se encuentran muy expectantes sobre la forma o el mejor camino para programarse y mejorar los resultados cualquiera que hubiesen sido para la vigencia siguiente. Es decir, como dicen por allí, ya lo que pasó, pasó. Lo que en este momento nos interesa es determinar la ruta, trazar ese camino para mejorar los resultados obtenidos en el periodo que ya pasó y poder guiar nuestra mirada, poder enfocarnos básicamente en el futuro, en lo que viene. Entonces, básicamente, los socios o accionistas al final de cada periodo están expectantes, más allá que en los resultados, están expectantes para poder determinar cuál es el mejor camino para proyectarse durante el nuevo periodo, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ya no podemos hacer nada, ya no podemos tomar acciones por sobre lo que pasó. Vamos entonces a determinar la mejor forma pronto y de manera oportuna para poder trazarnos ese camino que vamos a andar en esta nueva vigencia, en este nuevo periodo. Ojo que cuando nosotros hablamos de trazarnos una nueva ruta, trazarnos un nuevo camino, no necesariamente tiene que hacerse cuando los resultados han sido malos. Es decir, cualquiera que hayan sido los resultados obtenidos durante ese periodo, es importante que nosotros tracemos una ruta
que nos permitan mejorar los resultados. Es decir, si no nos fue bien, de pronto de los 5 objetivos que teníamos planteados para el 2021, no logramos alcanzar los 5. Es más, logramos alcanzar uno ahí como medio, es decir, la gestión no fue la mejor, fue una mala gestión, no fue un buen año para la empresa. Los resultados son negativos. Obviamente hay un largo camino que trazar para poder mejorar esos resultados. Pero el llamado es, inclusive si nos está yendo bien a nivel organizacional, a nivel empresa, si nos está yendo bien y si de pronto de 5 objetivos que nos trazamos alcanzamos a cumplir 4, inclusive alcanzamos a cumplir los mismos 5, de todas maneras es importante que nosotros tracemos la ruta para mejorar el lugar en el que nos encontremos, es decir, no nos podemos limitar, sino que la meta tiene que ir aumentándose conforme el progreso que nosotros vayamos teniendo. Si ya esos 5 objetivos se cumplieron, la finalidad para ese nuevo camino a transitar tiene que estar enfocada en objetivos ya no en ese mismo nivel, sino objetivos mucho más grandes. Ahora, compañeros, con esta introducción, determinamos entonces que la única forma para que a nivel empresa se pueda trazar este camino, se pueda trazar esta ruta que nos permita mejorar los resultados, cualquiera que hayan sido, la única herramienta a través de la cual se nos permite de manera íntegra trazarnos esa ruta se llama presupuesto. Ese mejor camino, esa ruta que vamos a trazar, la realizamos a través de lo que se conoce como presupuesto. Presupuesto. Entonces, compañeros, cuando nosotros hablamos del presupuesto, hacemos referencia a esa herramienta financiera de gestión y de control. Es una herramienta, se define como una herramienta financiera de gestión y de control. El presupuesto se define como una herramienta financiera porque todo hecho económico, todo lo que ocurre en la empresa tiene un impacto a nivel de las finanzas de la compañía, por muy chiquitico o grande que sea. Todo suceso económico, todo hecho económico a nivel empresarial tiene un impacto en las finanzas de la compañía. Y de hecho el presupuesto se basa en poder proyectar ese aspecto económico de las diferentes actividades que nosotros vamos a desarrollar en la empresa. Por eso decimos que es una herramienta financiera, es una herramienta de gestión, porque a ver, el presupuesto nos marca la ruta, esas actividades que nosotros vamos a desarrollar durante el transcurso de un periodo para poder alcanzar metas y objetivos. Por eso decimos que el presupuesto es una herramienta de gestión, porque nos permite actuar con base en un parámetro, con base en un estándar. Es una guía. Cuando nosotros hablamos de presupuesto como herramienta de gestión, hacemos referencia a que es una guía que me va a permitir a mí como administrador, como gerente, como empleada del servicio, como contador, como auxiliar contable, como auxiliar administrativo, me va a permitir saber cuáles son esas actividades que yo tengo que desarrollar en la empresa, cómo las debo realizar, bajo qué parámetros las debo realizar, con el objetivo de que finalmente todos podamos caminar hacia el cumplimiento de metas y objetivos. Cuando nosotros hablamos del presupuesto como herramienta de control, a ver, si lo vemos como una guía, si lo vemos como una pauta, obviamente nos va a permitir ejercer un seguimiento constante con respecto a las actividades. De tal manera que nosotros, como administradores financieros que nos estamos formando,
podamos tomar decisiones oportunas que nos permitan todo el tiempo mantener nuestras acciones en ese caminito. Es decir, cuando nosotros hablamos del presupuesto como herramienta de control, hacemos referencia a esa ruta que como ya está trazada y que nos enmarca nuestro comportamiento, nuestro accionar, obviamente nosotros vamos a poder estar constantemente haciendo un qué, un seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento que nos va a permitir o que nos va a dar la opción de poder ir encaminando todas las acciones, que si hay de pronto alguien que se salga del camino y que quiera coger atajos y que quiera coger rutas adicionales, usted tenga el control, usted ejerza esa fuerza que permita tomar decisiones oportunas y que todas esas personas que de pronto están disvariadas y se están yendo por las ramas vuelvan otra vez al curso de la empresa para poder finalmente entonces cumplir con las metas y los objetivos que se trazan a nivel empresarial. El presupuesto, compañeros, es una proyección de cómo quiere verse usted en el futuro. Hola Giselle, sí, la clase queda grabada, sí. Y esperaría montar la plataforma en el transcurso de esta semana. Chicos, si sienten que voy muy rápido, me cuentan. Si de pronto usted quiere que yo vaya un poquito más despacio, hace la intervención y yo trato de bajar un poquito la velocidad. De pronto si quiere apuntar. Entonces, compañeros, cuando mencionamos esta herramienta esta herramienta financiera de gestión y de control, básicamente hacemos referencia a esa proyección que queremos nosotros tener, que queremos nosotros realizar sobre cómo nos queremos ver el día de mañana. Ese es un objetivo, esa es una de las bases en las que se sustenta la elaboración de un presupuesto, que nos brinde la posibilidad no solamente de planear anticipadamente las acciones que vamos a llevar a cabo, sino también que nos permita proyectarnos y visualizarnos respecto de cómo queremos vernos el día de mañana a nivel empresa, qué queremos alcanzar y poder comenzar a trabajar en actividades y en acciones en pro de la consecución de ese ideal, de cómo nos queremos ver el día de mañana. Ahora, el presupuesto, compañeros, es una herramienta que nos proporciona una panorámica general de la organización. Es decir, si hay una herramienta a través de la cual usted desee, usted quiera conocer la empresa, esa es el presupuesto. El presupuesto es una herramienta que nos permite conocer absolutamente todos los detalles de lo que ocurre a nivel empresa. Nos brinda una perspectiva, nos brinda una panorámica general sobre cómo opera y cómo funciona toda organización. Entonces, para usted poder tomar decisiones, recuerde que usted se está formando como administrador financiero. Ustedes son de asistente administrativo y como asistente administrativo usted se está formando para tomar decisiones a nivel empresarial. Es decir, ese tiene que ser su eje. Formarse para poder el día de mañana dirigir una compañía, administrar los recursos de una compañía. Y la gestión de una empresa, la gerencia de una empresa, implica que usted sobre sus hombros tenga el ejercicio de tomar decisiones. Entonces, para usted poder tomar decisiones respecto del rumbo de una organización, para usted poder tomar decisiones con respecto al liderazgo, con respecto a qué va a realizar la empresa el día de mañana, usted tiene primero que conocer la organización.
Usted primero tiene que comprender cómo funciona la empresa. Usted primero tiene que empaparse de, de la operatividad de la organización y tiene que conocer muy bien no solamente la empresa para la que usted trabaja, sino que también tiene que conocer muy bien el sector en el que se desenvuelve la empresa, el mercado en el que se desenvuelve, qué tipo de empresa es, si es una industria o si es una empresa que comercializa o si es una empresa que presta un servicio, ¿verdad? Entonces fíjese que usted lo primero que debe hacer es empaparse acerca de cómo funciona la empresa. Y el presupuesto es una de esas herramientas que le permite conocer cómo opera y cómo funciona la organización, desde el nivel más sencillo hasta el nivel más elevado en la jerarquía de la empresa. Es decir, el presupuesto le permite conocer todos los procesos que se llevan a cabo dentro de una compañía. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los procesos, por muy pequeñitos que sean, y así no tengan nada que ver con números y finanzas, tienen un impacto directo en las cifras presupuestales. Les pongo un ejemplo, porque es algo que me sucede mucho en las empresas. Cuando hablamos de presupuesto, normalmente los colaboradores, los trabajadores de las empresas, hacen referencia o lo asocian de una vez, no, eso es el gerente. No, presupuesto yo de eso no sé, yo no tengo nada que ver con eso, eso lo manejan allá en las oficinas administrativas. Y no, el llamado con esta asignatura es a que usted se concientice que todos, absolutamente todos los procesos que se lleven a cabo en una empresa tienen incidencia y tienen impacto en las cifras presupuestales. Por ejemplo, usted hágase de cuenta que trabaja en un hotel y en el hotel usted tiene contratado la señora del aseo, o supongamos Censa, vamos a ubicarnos en Censa. En Censa están contratadas las señoras de servicios generales, que son aquellas pues que tienen como función mantener las instalaciones de Censa ordenadas, limpias. Generalmente ese tipo de personas que de pronto en el orden jerárquico se encuentran en la parte más baja, y quizás no tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones administrativas, sienten o piensan que ellas no tienen incidencia y que su labor o su trabajo no tiene incidencia en las cifras presupuestales. Y fíjense que este es un concepto completamente errado, teniendo en cuenta que ellas tienen asignados unos recursos. Es decir, para ellas desempeñar su labor, para esas señoras o ese personal que forma parte de servicios generales en Censa y en cualquier otra empresa, para ellos poder desempeñar su trabajo, su labor, se les asignan una serie de recursos que ellos tienen que administrar y que si no los administran de manera adecuada, va a tener ello un impacto en las cifras a nivel presupuestal. ¿Cuáles son esos recursos que se les asignan al personal de aseo? Justamente los elementos de aseo, ¿verdad? A las señoras de servicios generales lo más seguro es que se les haga entrega de trapero, de escoba, de desinfectante, de blanqueadores, de detergentes, de ambientadores y de una serie de elementos de aseo que ellas requieren para poder ejecutar su trabajo. Y fíjense que esos elementos de aseo, desde luego que tienen una incidencia en las cifras económicas, porque obviamente para la compra de los mismos se tuvo que realizar un sacrificio económico, se tuvo que realizar una inversión de recursos. Entonces fíjense que en la ejecución de su trabajo en sus manos está una adecuada administración de esos recursos que se les están confiando a ellos para que puedan llevar a cabo su labor. Entonces, obviamente, si de pronto la señora de servicios generales comprende la importancia que tiene su trabajo en la consecución de los objetivos
a nivel presupuestal, ella va a trabajar en ese camino que ya ustedes le han trazado. Y ella va a caminar y todo su trabajo lo va a desarrollar en pro de la adecuada y eficiente administración de los recursos. Entonces ella va a ser consciente que su trabajo tiene un impacto en toda la economía de la empresa y que ella juega un papel muy importante en la consecución de los objetivos. Con esto entonces ella cuando vaya a desarrollar su trabajo lo va a hacer con compromiso y con conciencia. Y tal vez si a ella se le ha estipulado una medida diaria para asear, por ejemplo, todos los salones, que ella cumpla con esa medida, que ella no se aproveche de esos recursos, de pronto, hoy me dio pereza medir el desinfectante. Hoy me dio pereza, hoy llegué tarde y entonces lo voy a hacer rápido y no mide el desinfectante en las copitas medidoras que le han entregado, sino que lo echa de pronto al ojo. Y al echarlo al ojo no es cuidadosa, echa de más, riega de pronto un poquito del producto en el piso. Fíjese que todos estos son circunstancias que aunque usted no lo crean, tienen un impacto en el presupuesto, porque en el presupuesto se han designado unos recursos para esos elementos. Y en el presupuesto, compañeros, todas las cifras se proyectan con base en cálculos óptimos. Es decir, usted en el presupuesto cuando realiza el cálculo, cuando realiza esa proyección de las cifras, usted no lo hace con base en el derroche, usted no lo hace con base en el gasto excesivo. Usted esas cifras a nivel presupuestal las elabora y las estructura con base en cálculos de niveles óptimos, de niveles adecuados, incluyendo obviamente la parte del ahorro en todo momento. Entonces, obviamente, si la señora no hace uso de las políticas que previamente se han estipulado para el manejo de esos recursos, va a derrochar los mismos. Y si los derrocha, se va a ir saliendo de lo que ya estaba presupuestado. Peor aún, si ella no es consciente de su trabajo, de su labor, y entonces se apropia de esos recursos. Y entonces de ahí ella ya no volvió más nunca a comprar un detergente, sino que ella aprovecha y saca un poquito de allí, se lo lleva para su casa y con eso lava su ropa, con eso hace el aseo en su casa. Fíjese entonces la importancia de que todos a nivel empresa, desde el cargo más pequeño hasta el cargo más grande, se concienticen de que todo lo que hacen tiene un impacto a nivel presupuestal. Y fíjese que usted desde el área de presupuesto puede monitorear y darse cuenta si todo el personal que trabaja en la empresa está en pro o no de la consecución de los objetivos. Si todos los empleados de la organización se encuentran en esa ruta que ya usted previamente ha trazado. Mire que no solamente en servicios generales, vamos a ir subiendo un poquito en el orden jerárquico, en la escala jerárquica en una empresa. Supóngase el personal administrativo, supóngase usted como asistente administrativo. A usted como asistente administrativo, cuando comience a trabajar, cuando usted inicie sus labores, lo más seguro es que a usted le asignen unos recursos para poder desempeñar su trabajo. Un ejemplo de estos recursos que le van a asignar, la papelería. Asumo que a usted le entregarán unos lapiceros, unos lápices, calculadora, borrador, marcadores, para que en el marco de su trabajo usted pueda desarrollar a cabalidad sus funciones. Fíjese entonces que esa papelería que le entregan a usted hace referencia a una serie de recursos que la empresa tuvo que invertir para poder comprar esa papelería. Quiere decir entonces que usted en el desarrollo de sus funciones debiese realizar una óptima y una adecuada administración de esos recursos que le están confiando para el desarrollo de sus actividades. Pero ¿qué pasa si usted no está comprometido con los objetivos de la empresa?
¿Qué pasa si usted no es consciente que usted desde su cargo tiene un impacto, tiene una incidencia en términos generales en el éxito económico de la compañía? ¿Y qué sucede de pronto si a usted le entregan una caja de 12 lapiceros que deberían, con base en el presupuesto óptimo, deberían alcanzarle para 6 meses? Es decir, a usted le entregan en el marco del proyecto presupuestal, le determinan, hombre, aquí tiene una caja de lapiceros, trae 12 unidades. Estos lapiceros, con base en lo que ya nosotros presupuestamos, que son los niveles óptimos, deben alcanzarle para 6 meses de trabajo. ¿Y qué sucede de pronto si al primer mes de haberle entregado a usted esa caja para que usted administrara sus recursos en términos de papelería, usted agarra un lapicero? El primer lapicero destapó la caja, agarró el primer lapicero. Y entonces usted estaba allí en su puesto de trabajo y llegó un cliente o llegó un usuario, un compañero, usted lo puso a firmar un papel y se le olvidó, y entonces ese cliente o ese compañero se le llevó el lapicero, porque son insumos que tienden a pegarse, ¿verdad? Uno tiende a robarse el lapicero por donde va. Prun se le llevó el lapicero. Entonces usted, con aquella facilidad, usted abre la gaveta y saca otro lapicero. Se me llevó ese, listo, usted agarra otro lapicero. Tuvo usted que pararse en el momento y fue de pronto a la oficina del vecino y se llevó el lapicero en la mano. Y estando allá conversando con el compañero, empezó a firmar unos documentos que tenía que firmar y puso el lapicero sobre el escritorio del compañero. Terminó de conversar con él y se fue para su oficina y se le olvidó que había dejado el lapicero en el puesto del compañero. Usted en su mente dice, ay, qué pereza devolverme, qué pereza ir nuevamente a buscar ese lapicero. Yo después voy y lo busco. Y con aquella facilidad agarra otro lapicero de la caja. Finalizada la tarde, usted coge y está ya recogiendo las cosas para irse para su casa y se acuerda que tiene que hacer una tarea con su hijo en la noche. Entonces usted se lleva un lapicero, unos marcadores para hacer la tarea en la casa y usted dice, no, mañana regreso esas cosas. Usted se apropia de esos recursos para uso personal. Se lo lleva para su casa y entonces en la noche empaca todo menos el lapicero porque se le olvidó, se le embolató. Al día siguiente, usted buscando en su oficina el lapicero, se da cuenta que lo había dejado en la casa y con aquella facilidad abre la gaveta y vuelve y agarra otro lapicero. Yo le hago una consulta. ¿Será que este comportamiento permitirá que se cumplan con los objetivos trazados a nivel presupuestal? Le pregunto, ¿qué piensa usted de este tipo de comportamientos? Pues yo diría que no, señor. ¿Cierto que no? Está mal porque pues, también la persona debe ser consciente, pues que ahí si es así en una empresa, o sea, no es responsable, pues para mi concepto, pues. Cierto que si esa persona no es consciente de su participación, porque ella dirá, no, yo qué tengo que ver con el presupuesto. Es decir, esa persona desde su rango, si no socializamos este tipo de herramientas con todos los colaboradores de la empresa y no los hacemos conscientes de que todos, desde su área, desde su labor, desde el desarrollo de sus funciones, contribuyen a que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. Cada quien trabajará entonces de manera individual y con ese tipo de acciones, con ese tipo de actuar, se comienzan entonces a descarrilar de las cifras del plan que previamente ya ha estado armado para poder cerrar el año con éxito. Entonces, fíjese que son situaciones que usted a través del presupuesto puede identificar y corregir a tiempo. ¿Por qué? Porque muy seguramente en esa unidad, cuando usted haga una revisión acerca de la ejecución presupuestal, que es un tema que vamos a profundizar más adelante,
Usted se va a dar cuenta que de pronto en la oficina del asistente administrativo se le asignó una caja de lapiceros para 6 meses y a los 2 meses ya se la había gastado toda y estaba pidiendo otra. Entonces fíjese que son situaciones que le permiten a usted controlar el accionar de todos los procesos a nivel empresa, no solamente en los niveles bajos, sino también en los niveles altos. Supóngase usted que el gerente tiene una capacitación o el contador de la empresa tiene una capacitación en Medellín. Normalmente cuando es así, la empresa tiene que asumir una serie de viáticos. Es decir, la empresa lo manda a usted a capacitarse a Medellín. Obviamente tendrá que entregarle una serie de recursos para que usted los administre de manera eficiente, adecuadamente, y para que usted pueda solventar los gastos del viaje, alimentación, transporte, hospedaje en Medellín por el tiempo que dure la capacitación. Ahora, ¿qué pasa si usted como contador, como administrador, como jefe de área, no es consciente de su labor y de su participación en la ejecución presupuestal? Entonces a usted le entregan 600.000 pesos y usted con el ánimo de quedarse con toda la plata, no de ahorrar, sino de quedarse con toda la plata, comienza entonces usted a pedir facturas alteradas. Entonces usted tal vez se queda en el hotel, porque yo trabajo en el sector hotelero y es algo que uno percibe casi que a diario, que viene el funcionario en representación de la empresa. La noche de habitación en el hotel cuesta 70.000 pesos y entonces el funcionario, fíjese, no siendo consciente de su función, de su participación en la consecución de los objetivos de la empresa, tranza con el hotel, acuerda con el hotel que si la noche vale 70, que le entregue una factura por 120, como si la noche costara 120.000 pesos, pero con el objetivo de apropiarse de esos otros recursos. Entonces tratan de buscar, de inventarse facturas con el objetivo de poder quedarse con toda la plata. Fíjese entonces que las malas prácticas y la poca conciencia no solamente se puede observar a nivel de jerarquías bajas, sino que también a nivel de jerarquías elevadas de los directivos de la empresa, también podemos observar malas prácticas. Entonces, fíjese cómo usted solamente desde el área de presupuesto puede percibir, puede controlar todo este tipo de situaciones con la finalidad de que usted pueda tomar decisiones oportunas y encaminar a quienes de pronto se están desvariando de ese plan que previamente ya ha estado estructurado. Compañeros, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿O hasta el momento vamos claros? Todo claro. Perfecto. Entonces, muchachos, si usted conoce la empresa, fíjese, si usted en términos generales conoce cómo funciona y tiene el control del presupuesto, usted va a poder tomar decisiones y va a poder establecer o crear diferentes estrategias, que es básicamente para lo que usted estructura y hace uso de este tipo de herramientas. A ver, estructurando o elaborando un presupuesto, sabemos entonces que usted va a poder tener una panorámica general de la empresa, ¿verdad? Es decir, conocer la empresa, conocer la entidad en todos sus procesos, desde el más sencillo hasta el más complejo e importante. Y el hecho de que usted conozca la empresa desde sus procesos más elementales hasta sus procesos de mayor relevancia, le va a permitir determinar o establecer una serie de estrategias. Estrategias que tienen un único objetivo que lo vamos a ver al final. Entonces, si usted conoce la empresa, usted estará en la capacidad de determinar o establecer una serie de estrategias que tienen ciertos enfoques. Aquí nos vamos a enfocar solamente en 3 aspectos.
Son muchas las estrategias que usted puede determinar a nivel empresarial con base en el presupuesto. Pero aquí, por efectos de tiempo, únicamente vamos a profundizar en 3 variables, en 3 tipos de estrategia que usted, con base en el presupuesto, pudiese llegar a establecer. Entonces, si usted conoce la empresa, podrá determinar estrategias cuyo enfoque en primera instancia estará dirigido en el crecimiento. Estrategias enfocadas en el crecimiento de la compañía. Primer tipo de estrategia que usted puede determinar con base en el presupuesto. Ahora, cuando nosotros hablamos a nivel empresa de generar o de crear estrategias enfocadas en el crecimiento de la compañía, hacemos referencia a la generación de valor agregado para la empresa. Es decir, usted en una empresa crece si genera valor, ¿cierto? Usted en una empresa crece o las estrategias de crecimiento están dirigidas en la generación de valor agregado. Y mire que cuando nosotros hablamos de generar valor agregado en una empresa, hacemos referencia a marcar una diferencia. Hacemos referencia a hacer un plus, a tener algo diferente, a realizar acciones que la mayoría de las empresas no realizan. Eso es generar valor agregado, darle un toque diferente, darle un toque adicional a mis finanzas, a mi enfoque y a mi perspectiva como administrador financiero de la compañía. Entonces vamos a ver, compañeros, de qué forma y a través de qué proceso usted genera valor en la empresa. Para ello, entonces, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que se llama la función económica de toda empresa, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar por aquí. A ver, para usted generar valor agregado en una empresa, tiene que partir de un concepto que se conoce como la función económica. A ver, yo le pregunto a los compañeros, ¿cuál es el objetivo de montar empresa? Es decir, toda persona que hoy por hoy decide montar una empresa, ¿la hace con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Generar una ganancia. Ingreso, profe. Generar ganancias. Correcto, compañeros. Generar ingresos y con esos ingresos poder generar utilidades o ganancias, como nos decía el compañero Javier. Mire, básicamente la función económica de una empresa, en su sentido más sencillo, más básico, es generar utilidades. Todas las empresas, toda persona, todo comerciante, hoy por hoy toma la decisión de montar una empresa con el objetivo de poder en el 90% percibir utilidades, percibir ganancias. Pero ¿a través de qué ciclo? ¿Verdad? Entonces, la función económica de una empresa, como me la dijeron, es ¿cuál? Generar utilidades, pero las utilidades no se generan solas. Para poder generar utilidades debemos cumplir con un ciclo que se llama función económica. Entonces, esa función económica o ese ciclo inicia primero gestionando recursos. Gestionar recursos. Esa es la primera etapa la primera etapa en ese ciclo de función económica para poder generar utilidades. Es decir, lo primero como empresario, sea que usted quiera montar una empresa nueva o sea que usted quiera crear un proyecto nuevo, es decir, ya usted posee una empresa, ya usted es dueño de una empresa y usted quiere abrir una nueva empresa o quiere participar en un proyecto de inversión. Entonces de pronto usted es el dueño de Censa, pero quiere invertir en la finca raíz o quiere invertir en la bolsa de valores o quiere invertir en otra línea de negocio diferente a la que ya tiene que Censa.
Entonces, fíjese que cuando hablamos de generar utilidades, puede ser con la creación de una nueva empresa, usted tiene una idea de negocio y quisiera materializarla, o la inversión de recursos en un nuevo proyecto. Ya usted tiene la empresa, pero quiere invertir en algo nuevo. Entonces, lo primero que debe hacer es que gestionar los recursos. ¿Qué es gestionar recursos? Conseguirse ¿qué? El dinero. Conseguirse el capital con el que usted va a materializar esa idea de negocio que tiene, ¿verdad? Esa gestión de recursos puede ser a través de fuentes de financiación propias, a través de fuentes de financiación o recursos propios, o a través de fuentes de financiación externas. ¿Correcto? Usted tiene dos maneras para gestionar el capital que necesita, para poder llevar a cabo esa idea de negocio y poder cumplir con la función económica de una entidad que es la generación de utilidades. Entonces, lo primero que debe hacer es gestionar plata, gestionar el capital, gestionar los recursos. Para ello tiene dos fuentes de financiación, una fuente de financiación propia y una fuente de financiación externa. ¿Cuál es esa fuente de financiación propia? Si de pronto usted tiene ahorros, ¿verdad? Usted cuenta con una platica y quiere utilizar ese dinero para poder materializar su idea de negocio. Esa es una fuente de financiación propia. Usted recurre a su propio capital, usted recurre a su propio dinero. ¿Cuál pudiese ser otra fuente de financiación propia? Usted consiga socios o accionistas que quieran invertir o participar en esa idea de negocio. De pronto usted no tiene una muy buena idea, tiene un muy buen proyecto en su mente, pero no dispone del capital para poder materializarlo. Entonces usted comienza a buscar fuentes de financiación propias, es decir, comienza a buscar socios, comienza a buscar inversionistas, gente que sí disponga de los recursos, que sí disponga del capital y esté dispuesto a invertir en su idea de negocio. Esa también pudiese ser otra forma para gestionar recursos a nivel propio. O si de pronto por ese lado no fue, si de pronto no dispone de recursos y tal vez no logró conseguir socios, tendrá como última alternativa la gestión de recursos a través de fuentes de financiación externa, es decir, a través de entidades financieras, entidades bancarias, a través o bajo la figura de préstamos. Entonces, si usted de pronto no logra gestionar esos recursos que necesita para materializar su idea de negocio de manera propia, podrá recurrir a entidades externas que no participen como socios, sino como acreedores. Es decir, que le entreguen los recursos, pero usted tendrá que pagar por utilizar esos recursos. ¿Qué tendrá que pagar? Unos intereses, ¿verdad? Pero hablamos de que también existe esa fuente de financiación, que usted se acerque a un banco y realice un préstamo y con ese capital pueda comenzar a desarrollar la idea de negocio. Lo único es que cuando hacemos préstamos, obviamente, tenemos que pagar por utilizar ese dinero una serie de intereses. El llamado en esta instancia, en este primer ciclo, es que usted trate de acceder a préstamos cuyas tasas de interés sean asequibles para el tema del emprendimiento. A ver, porque si usted va a montar un negocio con plata de pronto del paga diario, del pela diario, pues arrancó mal, ¿cierto? Porque esa plata, para tratar de capitalizarla, imagínese, y pagando intereses al 20%, pues arrancó ya con la izquierda, arrancó debiendo más de lo que, y consumiéndose su capital en puro interés que para usted representa un gasto, que para usted representa un sacrificio económico. Entonces aquí de pronto el llamado es, si usted quiere materializar una idea de negocio con fuentes de financiación externas,
cerciórese y trate de que esa fuente de financiación sea asequible a su idea de negocio. Maneje tasas de interés que incentiven el emprendimiento. Por ende, trate más bien de legalizar ese tipo de préstamos con entidades financieras, dependiendo también de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si usted de pronto va a materializar esa idea de negocio con un préstamo de una tarjeta de crédito, tampoco es buen negocio, porque normalmente las tarjetas de crédito son instrumentos financieros que implican elevados costos de financiación. Usted una tasa de interés en una tarjeta de crédito no se la bajan del 2.6, 2.8, le cobran cuota de manejo, le cobran seguros, le cobran una serie de cosas. No le financian a largo plazo, sino que le financian creo que a máximo dos o 3 años. Entonces fíjese que tampoco es una buena fuente de financiación externa. Tiene usted que analizar si le conviene o no esas tasas de interés que le están entregando esas entidades financieras y si en esencia es conveniente para usted poder materializar la idea de negocio a raíz de ese préstamo o fuente de financiación externa. ¿Claros hasta allí, compañeros, con esa primera etapa del ciclo de función económica? Sí. Gestionar recursos. Segunda etapa en ese ciclo. Lo primero es gestionar la plata, gestionar los recursos. En segunda instancia, entonces usted materializa la inversión, ¿verdad? Segunda parte, materializar la inversión. Entonces, compañeros, listo, ya usted dispone del capital, ya usted dispone de los recursos y tiene el dinero. Comience a aterrizar, comience a ejecutar su idea de negocio. Es decir, ya no va a ser un proyecto que está planteado en un papel, sino que usted comienza a materializar esa inversión. Usted comienza a hacer uso de los recursos que ya gestionó. Ya usted con el dinero bajo su poder y control puede comenzar a utilizar ese dinero para poder hacer realidad su idea de negocio o su idea de proyecto de inversión. Entonces, por ejemplo, si su idea de negocio, si la gestión de los recursos se realizó en consideración a que usted desea poner un restaurante, que usted desea abrir un nuevo restaurante en la ciudad. Entonces, si esa es la idea de negocio bajo la cual usted gestionó los recursos, comience a hacer uso del dinero. ¿De qué forma? Alquile el local y pague el mes anticipado. Compre las sillas, compre la estufa, contrate el personal con el que usted va a trabajar, haga la publicidad que tenga que hacer, compre los insumos y la materia prima que tiene que comprar para poder hacer las preparaciones que desea comercializar. Es decir, materialice la inversión y comience a hacer uso de los recursos que previamente usted ya ha gestionado. Finalmente, compañeros, y en tercera instancia, una vez usted materializa la inversión, tiene que someterla, le dice la norma, sométala a producción. Someta esa inversión a producción. ¿Qué quiere decir someter su inversión a producción? Comience a sacarle provecho. Es decir, comience a generar utilidades. Ya usted compró lo que tenía que comprar e hizo uso de los recursos que había gestionado. Abra sus puertas al público y comience a percibir eso para lo cual usted creó la empresa, que es la percepción de utilidades, ¿verdad? Sométala a producción, es decir, comience a sacarle provecho a esa inversión. Fue un restaurante, abra las puertas y comience a vender, comience a generar ingresos, que bien administrados entonces se verán traducidos en utilidades para la empresa. Comience a generar ingresos. Ingresos que siendo
bien administrados, van a percibir, van a generarle una utilidad. Porque la empresa puede que comience a vender y a percibir ingresos, pero si usted no los administra de manera adecuada y óptima, muy seguramente no va a generar utilidades ni ganancias, sino que va a generar pérdidas. Entonces, someta a producción esa inversión, es decir, comience a generar ventas, comience a percibir ingresos que, estando bien administrados, se van a ver finalmente traducidos en la generación de utilidades para la compañía. Chicos, hasta este momento usted no ha generado valor agregado a la empresa. Es decir, hasta esta instancia, hasta este momento de la función económica, usted todavía no marca diferencia. Usted todavía no genera plus. Usted todavía no maximiza el valor de la compañía. Usted todavía no está generando valor. ¿Por qué? Porque recuerde que yo le dije que las empresas generan valor agregado cuando entregan algo, cuando hacen algo que las demás no. Y todas las empresas, casi que en un 100%, todas las empresas se diseñan con el objetivo de llegar aquí. Es decir, de llegar a generar utilidades. Entonces, hasta aquí no hay nada novedoso. Hasta este punto, hasta esta instancia, no hay nada nuevo, no hay nada diferente, porque todas las empresas trabajan en función de ese ciclo. Gestione dinero, materialice el dinero, someta a producción ese dinero y finalmente comience a generar utilidades. Todas trabajan en pro de ese ciclo económico. Entonces, hasta allí no hay nada diferente. Todas hacen lo mismo. Ahora, ¿cuándo comienza la empresa? Y ahí es donde yo quiero que usted enfoque su formación académica. ¿Cuándo comienza la organización a generar valor agregado? Cuando no se limita únicamente a generar utilidades, sino que va más allá. ¿Y cómo la empresa va más allá? Aumentando considerablemente su valor patrimonial, aumentando su patrimonio. ¿Cómo la empresa genera valor agregado? A través del aumento constante de su patrimonio. ¿Sabemos qué es el patrimonio de una compañía, compañeros? ¿Sabe usted qué es el patrimonio de una empresa? Las ganancias. No. O sea, cuando... A ver, ¿qué me ibas a decir? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Los escucho. ¿Qué es el patrimonio? ¿Ya ustedes vieron contabilidad 1 y 2? Son los bienes y derechos que posee una empresa. Bienes y derechos que posee una empresa. Ok. Compañeros, cuando nosotros hablamos del patrimonio de una organización, hacemos referencia a lo que la empresa posee, ¿verdad? A aquellos recursos, no solamente de dinero, sino a todos aquellos recursos que pertenecen a la compañía, sobre los que la compañía tiene control. Entonces, no podemos confundir patrimonio con activo, porque los activos son los bienes o recursos que la empresa posee, que la empresa tiene, pero puede que exista un porcentaje de esos activos que no le correspondan a la empresa, porque la empresa tiene una serie de pasivos. Fíjese entonces que el patrimonio es lo que le queda a la compañía finalmente, luego de haberle pagado a todos sus acreedores, luego de haber pagado sus pasivos. Patrimonio es la diferencia que existe entre el activo y el pasivo. ¿Por qué? Porque usted puede tener un carro y el carro está valorado en 100 millones de pesos. Pero si usted de ese carro debe 60 millones de pesos, finalmente, ¿qué le pertenece a usted? Finalmente, ¿cuál es su patrimonio?
40 millones. 40 millones. Esos son los recursos con los que usted realmente dispone. Ese es su patrimonio. Su patrimonio no son 100 millones de pesos. Porque el día de mañana, si usted llega a liquidar la sociedad, si usted llega a cerrar su empresa, usted no se puede quedar con esos 100 millones. Usted llega a liquidar su empresa, le toca vender el carro, le entregan 100 millones de pesos, que es el monto por el que el carro está valorado, pero usted no se puede quedar con esos recursos porque de esos 100 millones de pesos su obligación, y la ley así lo obliga, usted tendrá que pagarle a sus acreedores, usted tendrá que suplir sus obligaciones. Entonces, si de 100 millones, que es lo que recibió por el carro, tiene que entregar 60 al banco, finalmente su patrimonio, ¿cuánto era? 40 millones de pesos. Entonces, compañeros, fíjense, que usted comienza a generar valor agregado en la compañía cuando usted esas utilidades las convierte en patrimonio. Cuando usted desarrolla esa capacidad de esas utilidades, poder traducirlas a un aumento de su patrimonio. El patrimonio es la base a través de la cual las empresas se solidifican. El patrimonio es la base a través de la cual las empresas crecen y las empresas se ponen robustas. ¿Cómo entonces usted aumenta su patrimonio? ¿Cómo usted lleva sus utilidades a convertirlas a un aumento significativo de su patrimonio? A través de una adecuada, es decir, esto aquí en la mitad se traduce entonces a través de una adecuada política de repartición de dividendos. ¿Cómo pasa usted de tener utilidades a tener patrimonio? A través del establecimiento de una adecuada política de repartición de dividendos. Una adecuada política de repartición de dividendos garantiza que las utilidades se conviertan en patrimonio. ¿Qué son los dividendos? Cuando nosotros hablamos de dividendos, hacemos referencia a esas ganancias, a ese porcentaje de las utilidades que se reparten los socios o los accionistas de una empresa. Es decir, usted y dos compañeros más son dueños propietarios de una compañía, de una organización. Cuando la empresa genera utilidades, supóngase que generó 100 millones de pesos, obviamente ustedes como dueños o accionistas de la empresa aspiran a recibir una parte de esas utilidades o aspiran a retribuirse esas utilidades entre ustedes que son los dueños. Ese porcentaje que le corresponde a cada socio de esas utilidades se llaman dividendos. Dividendos o participaciones, así también se conocen, dividendos o participaciones. Esos dividendos o participaciones son entonces el porcentaje de las utilidades que se reparten entre socios o accionistas. Entonces, compañeros, ¿cuándo comienza usted a marcar valor agregado? A generar valor agregado en su empresa. Cuando usted establece o determina una adecuada política de repartición de las utilidades, donde usted garantice y donde prime la reinversión de las utilidades en la unidad de negocio, ¿verdad? Es decir, muchachos, que la formación o el ideal no tiene que estar dirigida o enfocada en que si usted generó 100 millones de utilidades, se va a repartir todos los 100 millones entre los socios o accionistas. ¿Por qué? Porque hasta allí usted se está comportando como se comportan todas las empresas a nivel general, a nivel básico. Usted no está llevando a su empresa al éxito, usted no está garantizándose que su compañía va a permanecer en el tiempo, sino que usted está viviendo el día a día.
La única forma de que usted a nivel empresa pueda crecer es generando valor. ¿Y cómo genera valor? Reinvirtiendo un gran porcentaje de estas utilidades en la empresa, de tal manera que su patrimonio ¿qué? Aumente. Entre más sólido es su patrimonio, mayor o más fuerte será su empresa, mayor presencia va a tener en el mercado, y de ahí se desprenden una serie de adjetivos positivos que vamos a ir desarrollando en la medida en que avanzamos en la asignatura. Compañeros, de hecho, esta es una situación que se vivió mucho ahora durante la pandemia COVID, y es el claro ejemplo a través del cual vamos a terminar de analizar esta situación. Miren, si usted es una empresa que únicamente llega hasta aquí, es decir, usted es una empresa que únicamente se encarga y se dedica a la generación de utilidades, usted no está pensando en el mañana, usted no está pensando en formar una empresa sólida que permanezca a través del tiempo. Si usted se limita y si su formación académica como administrador financiero se enfoca únicamente en la generación de utilidades, usted puede que mantenga contentos a los dueños, sí. A usted puede que lo feliciten porque obviamente generar muchas utilidades implica que usted está realizando una buena gestión administrativa. Pero su gestión administrativa está limitada a su hoy, a su ahora. Su función administrativa no está dirigida a crear una empresa que sea lo suficientemente sólida, que permanezca por años y años y años. Su enfoque no está dirigido a crear una empresa que pueda fácilmente, o no digamos fácilmente, que pueda aguantar, que pueda soportar una crisis económica como la que se vivió a raíz del COVID. ¿Qué pasó, muchachos, con esta pandemia? A ver, ninguna empresa estaba preparada realmente para afrontar esta situación, porque son circunstancias que no se pueden prever. Entonces, las empresas no estaban enfocadas o no estaban dirigidas a prepararse para poder sobrellevar el COVID-19. Pero en el mercado usted sí podía identificar dos tipos de empresas. Una que estaba preparada para afrontar ese tipo de situaciones y otra que no estaba preparada para afrontar ningún tipo de crisis económica o financiera. Entonces, fíjese, con el COVID observamos que antes de la pandemia habían empresas que eran rentables, habían empresas que eran fructíferas. Le voy a colocar un ejemplo. Yo tenía una compañera, tengo de hecho una compañera, que antes de la pandemia ella tenía un restaurante, era un restaurante mexicano. Mire, ese restaurante lo tuvo por 3 años y durante los 3 años fue un restaurante sumamente fructífero. ¿Por qué le digo que era un restaurante fructífero y que la administración era eficiente en cuanto a la consecución de utilidades? Porque usted normalmente todos los fines de semana pasaba por el restaurante y estaba lleno. Es decir, era un restaurante que vendía mucho y generaba unas muy buenas utilidades. Pero la dueña del restaurante, la administradora o gerente del restaurante, únicamente se enfocó en generar utilidades. No se enfocó en permanecer en el tiempo, se enfocó simplemente en el día a día. Entonces, ¿por qué decíamos también que era un restaurante muy fructífero? Porque, a ver, ella compró carro, ella remodeló toda su casa, inclusive alcanzó a comprar un apartamento, únicamente, no compró apartamento, ella compró carro y remodeló toda su casa y viajaba mucho, ella viajaba constantemente con las utilidades del restaurante. Entonces, fíjese que pudiésemos decir que la administración era adecuada, pero era limitada. Era eficiente, pero era básica, era fundamental, porque no generaba valor agregado. Ella simplemente se limitó
a disfrutar de esas utilidades que le estaba generando su negocio. Entonces, compañeros, obviamente ella, año tras año, periodo tras periodo, creo que fueron 3 o 4 años que duró el restaurante abierto, era un restaurante mexicano, año tras año, periodo tras periodo, ella únicamente llegaba hasta aquí, esforzarse mucho durante todo el año para poder generar utilidades. Y con esas utilidades ella mantenía una calidad y un estilo de vida bueno, ¿verdad? Favorable que la satisfacía a ella como propietaria del negocio. Ahora, ¿qué pasó cuando llegó la pandemia? Llegó la pandemia, ella al inicio, bueno, todo el mercado tuvo que cerrar, fueron pocos los que continuaron operando, entonces ella tuvo que cerrar por 2 meses. Cuando comenzaron nuevamente actividades, ella obviamente golpeada porque fíjense que su fuente principal de ingresos, que era el negocio, obviamente se había estancado, ¿no? Ella dejó de vender casi que en un 80-90%. Ahora, cuando comenzó la activación económica, de hecho el gremio de los restaurantes, muchos lograron alcanzar niveles de venta mucho más elevados de lo que traían gracias a como que a esta pandemia, porque a través del uso de las redes sociales lograron darse a conocer significativamente. Ella, cuando comenzó toda esta activación económica, quiso obviamente hacer uso de todo este marketing, de todas estas redes sociales para tratar de mantenerse vigente en el mercado. Pero ¿qué pasó, compañeros? Que ella no tenía una base sólida a nivel patrimonial. Es decir, ella no contaba con nada a nivel empresa. Ella con lo único que disponía era con el patrimonio del restaurante que tenía. Pero ella año tras año no se proyectó a crear una base lo suficientemente fuerte, a crear una base lo suficientemente sólida, de tal manera que ante cualquier tipo de dificultades, esa base, esa solidificación que ella había estructurado no se viniera abajo. Porque no es lo mismo que yo tenga un solo nivel o una sola base de estructura a que yo esa base la respalde, la estructure, le invierta y llega un momento en el que sea tan sólida que no cualquier crisis, que no cualquier dificultad logra tumbar esa estructura sólida que yo he creado. Entonces, ¿qué pasó, compañeros? Ella los primeros meses logró soportarlos, es decir, logró sobrellevar la situación a través de ventas en línea, a través de Instagram, a través de domicilios. Pero llegó un momento en el que el nivel de ventas había bajado tanto porque tal vez no logró generar el impacto que se esperaba, porque no logró mostrar su negocio como esperaba y obviamente en ese pleno 2020, principios del 2021, la gente tenía otro enfoque. Es decir, la gente en ese momento no estaba pensando en ir a un restaurante, sino que tenía otros enfoques, otras prioridades. Y de pronto no se dio a conocer como debía a través de redes sociales, por ende no alcanzó a llegar a obtener los niveles de venta que en algún momento había alcanzado. Y esto la llevó finalmente, compañeros, a cerrar su negocio. Fíjese cómo un negocio que era muy fructífero, una pandemia en menos de un año, porque fue en menos de un año que ella tomó la decisión de cerrar sus puertas, en menos de un año logró derrumbar un negocio que durante más de 3 años, 4 años, fue altamente fructífero en la generación de utilidades. ¿Por qué pudimos observar este caso en muchas otras empresas, compañeros? Que venían siendo muy fructíferas y a los 2, 3, 4, 6 meses de haber iniciado el COVID, simplemente fueron empresas que se fueron a pique. Simplemente fueron empresas que fácilmente, porque 6 meses es un periodo muy corto para acabar con una empresa,
que sea sólida o estable, como en 6 meses muchísimas empresas se fueron a pique. ¿Por qué? Porque su fuente de ingresos se cerró y porque no fueron empresas que se proyectaron a crear una base sólida patrimonial que les permitiese solventar o aguantar esas épocas de crisis o esos meses de crisis. ¿Qué hubiese pasado tal vez si esa compañera no se hubiese dedicado o no hubiese llegado solamente hasta aquí, hasta la generación de utilidades, sino que ella hubiese seguido avanzando en la cadena financiera para generarle valor agregado a su compañía? Mire, muy seguramente, si ella el primer año no se queda con todas las utilidades, sino que, por ejemplo, de 100 millones de pesos que la empresa le generó en utilidades, ella estructura una adecuada política de repartición de dividendos, se queda con 40 y reinvierte en la empresa 60. ¿Qué hubiese pasado? Ella tenía el restaurante ubicado en la Castellana, un solo punto tenía. Entonces, ¿qué pasa si ella desde el principio comienza a reinvertir sus utilidades y no se las gasta todas, no se las queda todas, sino que ella reinvierte? Primero, mejora su infraestructura, ¿verdad? Eso genera un impacto en el mercado e implica que ella se dé a conocer aún más en la comunidad. Supóngase que ya ella hubiese crecido lo suficiente a nivel de ese restaurante, pero ella continúa reinvirtiendo en su unidad de negocio con el objetivo de que su base sea sólida y fuerte. Entonces ya ella tiene un restaurante, pero ella necesita seguir reinvirtiendo en su unidad de negocio, monta una sede. Entonces, si ya tiene de pronto sede en la Castellana, abre nuevo restaurante, no tan en la zona norte, sino que más en la zona sur, con el objetivo de poder darse a conocer, con el objetivo de no limitarse a un solo público, sino poder ampliar sus expectativas de mercado y que mucha más gente en Montería la conozca. Entonces ella abre sede en, no sé, en la margen izquierda, por ejemplo, abre sede en el centro de la ciudad, abre sede en la granja, abre diferentes sedes de su restaurante durante todo el territorio, con el objetivo de ¿qué? De darse a conocer. Cuando ya de pronto ella haya crecido lo suficiente en ese sentido, tiene que continuar ampliando sus expectativas, no puede limitarse. Entonces no solamente se da a conocer a nivel Montería, sino que comienza a ampliar su mercado. Mire, por ejemplo, el caso de Casa Rosa. Casa Rosa no empezó la panadería, la de las tortas, Casa Rosa. Casa Rosa cuando inició con un solo punto. Comenzó a capitalizarse, comenzó a forjar una base sólida en cuanto a patrimonio y comenzó a montar sede. Entonces puso sede en el centro, tiene sede en la 41, tiene sede en la Castellana, tiene diferentes sedes en la ciudad de Montería. Eso hace que amplíe su mercado y que mucha más gente la conozca. De tal manera que si el día de mañana llegase a cerrar las puertas por alguna razón y comience a mover redes sociales, es un público mucho más amplio el que va a conocer ese negocio. ¿Por qué? Porque está distribuido en diferentes sectores de la ciudad. Mire que cuando Casa Rosa terminó de invertir y ampliar su unidad de negocio en Montería, siguió ampliando sus expectativas. Y hoy por hoy usted no solamente encuentra Casa Rosa en Montería, sino que usted encuentra Casa Rosa en Cereté, usted encuentra Casa Rosa en Caucasia, usted encuentra Casa Rosa en Planeta Rica, si no me equivoco. Fíjense que se están garantizando que con esa ampliación, con esa reinversión de sus utilidades, que obviamente eso no va a ser enseguida. Eso es una construcción que se lleva año tras año en las empresas, pero que con cada periodo que pase las hace mucho más sólidas y más robustas para aguantar o solventar cualquier tipo de situación. Fíjese lo que pasó con el paro armado, por ejemplo, con el tema de Casa Rosa.
Con el tema del paro armado nos encerraron a todos aquí en Montería. Pero si Casarosa de pronto tenía presencia en otra ciudad diferente a Montería, puede que esa afectación del paro armado no llegase hasta esa otra zona. Entonces se cierra una fuente de ingresos, pero ya esa empresa se tiene garantizada otra fuente de ingresos diferente, porque ha reinvertido utilidades y ha crecido a nivel patrimonial. No se limita a una sola fuente de ingresos. Fíjese entonces, compañeros, ya supongamos que Casarosa creció lo que tenía que crecer. Es decir, ya montó diferentes puntos en la ciudad de Montería. Ya amplió sus expectativas también en otras zonas del país. Y ya quizás en esa línea de negocio, en ese sector económico, creció lo que tenía que crecer. Un principio a nivel empresarial determina que usted como empresario no debe invertir o no debe colocar todos sus huevos en una misma canasta, sino que una clave importante del éxito como empresario es diversificar sus fuentes de ingresos y no limitarse a una sola. Fíjese que ya de pronto, supóngase, estoy derivando aquí, estoy suponiendo. Supóngase que Casarosa ya en esa línea de negocio creció lo que tenía que crecer, en esa línea de restaurantes. Y el dueño de Casarosa determina que necesita seguir reinvirtiendo sus utilidades porque necesita garantizarse esa base sólida sobre la base sólida patrimonial que le va a permitir permanecer en el tiempo. Y determina o toma la decisión de ya no seguir reinvirtiendo sus utilidades en ese negocio, sino que quiere crear una nueva línea de negocio y toma la decisión de reinvertir sus utilidades en finca raíz. Entonces de pronto comienza a comprar propiedades, apartamentos, locales, negocios para colocarlos en arriendo y garantizarse otra fuente diferente de ingresos. De tal manera que si el día de mañana, por alguna circunstancia, esa línea de negocio decae, ya tenga garantizada otra fuente de ingreso que le permita afrontar la crisis y que no lo deje caer, que no le permita cerrar por completo su empresa. Fíjense entonces, compañeros, que esta es la forma en la que nosotros generamos valor agregado a la compañía, determinando adecuadas políticas para la reinversión de las utilidades en la unidad de negocio, sea la misma línea de negocio o sea la ampliación de diferentes líneas de negocio. Recuerde siempre que su objetivo de crecimiento primero tiene que estar enfocado en la empresa, que su empresa crezca. Cuando su empresa crece lo suficiente, entonces comenzar a montar sedes de su empresa en diferentes puntos de su región para poder ampliar el mercado y darse a conocer. Cuando ya ha crecido en ese mercado, comenzar a ampliar la perspectiva y evaluar si es posible crecer no solamente a nivel regional, sino a nivel departamental, finalmente a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Si ya llega un momento en el que por esa línea usted ya ha crecido lo suficiente, entonces deberá comenzar a diversificar sus fuentes de ingresos, de tal manera que no dependa solamente de una, sino que usted tenga varias fuentes de ingresos en diferentes sectores económicos del país. De tal forma que si uno falla, usted pueda tener otro que le solvente y usted pueda tener otro que le respalde y así sucesivamente. Compañeros, para no avanzar más, vamos a terminar hasta aquí. ¿Claros con la información hasta el momento, compañeros? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? No, señora, claros. Hasta el momento no. Señora. Ok, vamos en sintonía entonces. Listo, compañeros, vamos a terminar hasta aquí para no extender más este encuentro. Continuamos el día de mañana porque aún no hemos terminado. Continuamos el día de mañana para finalizar o concluir con la idea de la generación de valor agregado en las empresas. ¿Estamos?
Chicos, muchísimas gracias por haberse conectado. Les deseo una excelente noche. Si Dios lo permite, nos vemos entonces mañana a la misma hora, a las 7 en punto. Ya con el favor de Dios, mañana no voy a tener percances, si Dios quiere. Voy a llamar a lista. A medida que vaya llamándolos, se pueden ir desconectando. Aicardi Tatiana. Presente. Sí, Georgina, qué pena contigo. Yo vi que me escribiste en el WhatsApp, pero no he tenido tiempo de contestar. Bueno, Ahorita profe, en el gracias. transcurso de la noche, yo te agrego al grupo. Bueno, Tatiana me dijo presente, listo, Tatiana, ok. Barrios Tania, Presente. perfecto. Vuelvas Lorelis, no vino. Donado Gisette, Presente. perfecto, asistencia tomada. Enamorado Jessica, Presente, profe. ok, perfecto. Estrada José, Señor, qué pena. Presente. Sino que le fui, le abrí el micrófono y lo quise fue buscar la llamada. Presente, Loreli, vuelva. Vuelvas Lorelis, vale, perfecto, ya te tomé la asistencia. Fragoso Lisset, bueno, ándala. Fragoso Lisset, Gallardo Melanie, Presente. González Rafael, Herrera Salma, Presente, profe. perfecto, compañera. Jiménez Ingris, Presente. ok. Martínez Dubán, Presente, profe. perfecto. Montiel Javier, Presente, profe. ok, perfecto. Payares Darlis, Presente, profe. ok. Payares Giselle, Presente, señor. perfecto. Pedro María, no está. Rodríguez Verónica, Presente, señor. ok. Villadiego Georgina, La profe, presente. perfecto. Zavala Iván, no está. ¿Hay alguien aquí presente que yo no haya llamado a lista? A Payares Yarly sí la llamé. González Rafael. Ah, sí, yo te llamé a lista, González Rafael. A ver, González, te voy a tomar la asistencia, pero debes justificarme por el grupo. De pronto tienes problema con micrófono, pero tienes que solucionar ese problema porque tienes que, para poderte tomar la asistencia, tienes que estar pendiente. Feliz noche para todos, compañeros. Profe, ¿me puede mostrar el tablero para tomar una captura de pantalla de